Esta charla es traída a ustedes gracias a B2Go. Presentamos a José Alegre. Es licenciado en Ciencias Económicas, profesor adjunto en la Universidad de Córdoba, Argentina, socio fundador y director general de Eurosistemas. Desde el año 2013, Best Partner de Vodafone para el segmento Corporate. Demos la bienvenida a José Alegre con su charla Analizar datos es una tarea crítica, recurrente y que afecta a todos los empleados. Lo hacemos con eficacia. Adelante, José. Muy buenas tardes por allá. Buenas tardes desde España, buenos días a México. Encantado y muchísimas gracias por contar conmigo para este evento que está siendo un éxito y espectacular. Bueno, el motivo de mi presentación es hablar de lo que yo más sé, que es procesos de implantación de sistemas de analítica de datos en las empresas. Y la primera reflexión y el título hace referencia realmente a algo que es, o que damos por hecho que es muy básico, ¿no? Que es al final todas las empresas han invertido en sistemas para dar soporte a procesos, pero que también faciliten datos para la toma de decisiones. Sin embargo, a día de hoy, en el 2020, algo que es crítico, porque tomamos decisiones basadas en datos, que es recurrente que hacemos, porque hacemos todos los días y que además afecta a todos los empleados, pues la realidad es que nosotros tenemos más que comprobado que no se hace con toda la eficacia que se debería. Nosotros lo decimos, pero además hay estudios de empresas de reconocido prestigio a nivel internacional. Hay uno, por ejemplo, de una consultora que es KPMG, que llegó a la conclusión hace un par de años sobre un estudio realizado en grandes multinacionales de que solo el 4% de estas grandes multinacionales estaban analizando sus datos con eficacia. Bien, el gap es muy grande con respecto a lo que pensamos, lo que todos tenemos en mente. Y si esto es lo que está ocurriendo en las grandes multinacionales, pues qué decir tiene que al final en la mayoría de las empresas, pequeñas y medianas empresas, pues el porcentaje se aproxima al 100%, ¿no? de poca eficacia. Es decir, hay muy pocas empresas que realmente están analizando sus datos con eficacia. Más allá de lo que es el titular, la reflexión es qué es lo que está pasando para que realmente podamos aseverar que no se analizan los datos con eficacia. Bueno, la primera reflexión, como decía, es que las empresas han invertido en sistemas de software, sistemas ERP, para dar soporte a sus procesos a nivel de compras, ventas, contabilidad de stock, producción. Pero la realidad es que estos sistemas están diseñados precisamente para eso, para meter, modificar y borrar datos. Sin embargo, a la hora de analizar estos datos, pues estos sistemas nos están proporcionando la información muy fragmentada, en trocitos. Tenemos informes para analizar los datos de facturación de ventas, tenemos otros informes para analizar las órdenes de venta y lo que esté pendiente de servir. Tenemos informes para lo que es las remisiones, para los cobros. Podríamos aplicar la misma lógica para lo que es la parte de compras, stock, la analítica financiera, contabilidad. Con lo cual, al final, nos encontramos con que si queremos tener una visión completa de lo que está pasando en un negocio, deberíamos de buscar muchos informes o muchas Excel y luego, una vez que los hemos obtenido, que esto ya nos supone un cierto tiempo, pues deberíamos de ir saltando de uno a otro para relacionar todos esos datos, lo que además de tiempo nos supone esfuerzo. Es lo habitual que en las empresas uno se reserve pues, un día a la semana para bueno, pues buscar un espacio en el que pueda tener, digamos, tranquilidad y calma para poder analizar todos estos datos, ¿no? Bueno, esto no es lo más eficiente. La cuestión es que, haciendo además el análisis de esta manera, además de que nos cuesta tiempo, nos cuesta mucho esfuerzo, por muy bien que lo intentemos hacer, esta manera de analizar los datos nos genera muchos puntos ciegos. Es decir, cuando yo tengo que relacionar los datos de un listado con los de otro, de una Excel con los de otro, al final hay muchas relaciones que no veo, que no puedo ver, ¿vale? Por lo tanto, digamos que aunque lo quisiéramos hacer muy bien, por muchas horas que dedicáramos, sería imposible hacerlo perfecto. Entonces, aquí hay una cuestión que es, ¿vale? A día de hoy no estamos analizando los datos con eficacia porque no tenemos un soporte, es decir, la información está repartida en trocitos, pero la realidad es que el origen de esta problemática tiene un origen técnico. Es decir, estos sistemas en los que hemos invertido realmente están diseñados, su arquitectura, sus bases de datos, su manera de almacenar la información está pensada para meter, modificar y borrar datos. Pero cuando vamos a buscarlos para analizarlos desde estas herramientas de informes o desde la Excel, pues realmente si quisiéramos enlazar todos esos datos, quisiéramos ver en una única pantalla los datos de facturación de ventas, remisiones, órdenes de venta, compras, contabilidad, etcétera, no podríamos, porque estos informes
se quedarían bloqueados. De hecho, no se ejecutarían e incluso podrían llegar a afectarnos a, digamos, al entorno de producción, al entorno donde estamos metiendo y modificando esos datos. ¿Vale? Por tanto, hay una limitación técnica. Además de esa limitación, ocurre que, o como consecuencia de esa limitación de que tenemos que ir a buscar esa información por trocitos porque técnicamente estamos obligados a hacerlo así, pues ocurre que, como tenemos que repartir trocitos, cada trocito, es decir, pensamos en lo que los usuarios quieren ver o nos piden que quieren ver y a partir de ahí estamos construyendo como, digamos, cápsulas que presentan esa información, pero que en el mundo del software siempre se ha hablado de que un buen desarrollo es aquel que separa en capas lo que es la lógica de negocio, es decir, los datos, la lógica de negocio y la capa de presentación, ¿de acuerdo? Bien, pues en los informes y en las Excel realmente nos encontramos con que estamos condicionando todas esas capas a lo que queremos ver. De hecho, estamos metiendo en un informe todas esas capas, lo que vemos, las fórmulas que nos sirven para presentar lo que vemos y las consultas que hacemos a los sistemas para obtener esos datos. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo un sistema ERP donde hay un dato íntegro, un dato coherente, que es, por ejemplo, el dato de ventas, pero cuando estamos generando tantos informes como peticiones tenemos de los distintos usuarios, ese dato, al hacer consultas y hacer fórmulas, probablemente ya no sea tan consistente desde el punto de vista del que analiza la información. Y vamos a encontrarnos con que tenemos un dato, pero tenemos 400 informes que nos están haciendo fórmulas y consultas sobre ese dato. Y ahí es donde puede quebrarse la consistencia, ¿vale? La reflexión o la conclusión o lo que ocurre como consecuencia de esto es que algo que nos pasa a todos. Vamos a las reuniones con otras personas y salvo que estemos utilizando todos el mismo informe, los datos entre todos no cuadran. No digo ya si además esas personas han cocinado esos datos sobre Excel y aquello ya, digamos que no hay manera de cuadrarlo con los rastros del resto ni a martillazos, ¿vale? Por tanto, digamos que hay una ineficiencia en la manera de explotar los datos, es decir, desde el punto de vista de usuario que analiza esos datos hay ineficiencia, pero esa ineficiencia está muy condicionada por la situación técnica con la que estamos trabajando en las empresas, ¿vale? Bien, diagnosticado el problema, que además, bueno, pues digamos a los departamentos de informática, como cada vez que nos pide alguien algo hay que hacer esas consultas y esas fórmulas, además de generar inconsistencias, pues eso genera mucho trabajo repetitivo. Bueno, la reflexión es cómo podemos dar solución a esta problemática que a día de hoy, 2020, sigue afectando a todas las empresas. Yo he comentado que estamos sacando datos de un sistema, pero si ya ampliamos el alcance y queremos conectar nuestros datos de nuestro sistema ERP con lo que estamos haciendo en nuestro e-commerce o en las campañas de publicidad que estamos haciendo en medios electrónicos, es decir, donde estamos realmente invirtiendo un dinero, podemos medir los impactos o los contactos que estamos teniendo, pero al final eso cómo se está convirtiendo a ventas. Bueno, pues la capacidad de poder relacionar todo esto nos va a dar capacidad de gestión. Y si podemos gestionar, podemos ser eficaces gestionando nuestros recursos que son limitados. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, si esta es la problemática de día de hoy en las empresas que han invertido en un software ERP, cuando ya queremos vincular esa información con otros sistemas, el problema todavía digamos que es mayor. Bien, la reflexión es muy sencilla, es decir, ¿cuál debería ser el punto de destino? ¿A dónde deberíamos de llegar? ¿Cómo seríamos eficientes analizando la información? Bueno, pues la reflexión que nosotros hacemos es muy sencilla. Al final, somos eficientes o una organización eficiente si, y esto es importante, cada empleado, no solo la capa de dirección, tradicionalmente en el mundo de la analítica de datos se ha hablado de sistemas para la capa de dirección, cuando realmente el resto de los empleados están trabajando con estas herramientas que hemos quedado ya o hemos visto, realmente son ineficientes e inconsistentes. Entonces, la estación de destino debería ser que cada empleado en una organización pudiera saber en 60 segundos cómo está todo lo que tiene que controlar. Y aún añadiría yo un dato, y dónde realmente la dirección ha definido que debería de estar. Es decir, cómo está y dónde debería estar. ¿Vale? A partir de ahí, la propia diapositiva está exponiendo ya, digamos, una necesidad, y es que es clave el poder acceder a la información, estemos donde estemos, y desde cualquier dispositivo. ¿Vale? Digamos que esto va por encima de todo lo que yo a continuación voy a exponer. Bien, habiendo quedado claro cuál es el objetivo hacia donde deberíamos de ir para poder ser eficientes, debemos de plantearnos cuáles son los requisitos que deberíamos de cumplir para ser capaces de poder alcanzar esa eficiencia.
Y después de muchísimos años trabajando en este mundo tecnológico dedicado a la analítica de datos, trabajando con distintas plataformas y después de haber participado en muchísimos proyectos, al final yo diría que la reflexión pues, es cumplir una serie de requisitos que son muy sencillos. Al final tenemos que ser capaces de hacer que cada empleado pueda tener en una única pantalla todo aquello que quiera controlar. Ninguno de nosotros se sentaría en un coche o compraría un coche en el que tuviéramos el velocímetro en la pantalla, en el display del cuadro de mando, pero para ver el indicador de la gasolina tuviéramos que salir del coche y abrir el depósito de combustible. Nadie lo haría. Bueno, pues la reflexión es que todo está concentrado y todo lo podemos ver de una manera muy sencilla, muy rápida, a golpe de vista. Bueno, pues tenemos que ser capaces de hacer que cada empleado en su día a día, en sus funciones, tenga todos los indicadores que deba de controlar en una única pantalla. Además de verlos en una única pantalla, todos esos indicadores deberían de estar conectados en la medida posible. Es decir, si yo quiero profundizar sobre lo que pasa en un estado o con un producto o con un canal de venta, cuando yo seleccione eso, todo lo que yo estoy monitorizando, digo esto, como digo, una orden de fabricación, como cualquier cosa. Todo lo que yo esté analizando, que es mi competencia, mi responsabilidad, debería ajustarme para darme la visión de lo que pasa en ese canal, en ese estado, con ese vendedor o con ese servicio, con ese producto. ¿Vale? Por lo tanto, todo en una pantalla sí, pero solo eso no vale. Hay que hacer que todo lo que estemos viendo esté conectado, esté relacionado. Además, todo debería ser navegable. Es decir, a partir de que yo tengo en una pantalla todo y todo está conectado y he visto algo que me llama la atención, pues realmente debería poder profundizar sobre ese dato, porque me llama la atención en positivo o en negativo. A partir de ahí, ¿cómo profundizo sobre ese dato? Bueno, pues la realidad es que puedo estar buscando la información sobre tablas que tengan 800 columnas y 14.000 filas, o puedo tener esas tablas y además apoyarme en objetos que faciliten la interpretación de esos datos. ¿Qué tipo de objetos? Indicadores, gráficos, mapas, ¿vale? Y además, por supuesto, también tablas. Es decir, poder aproximarme a esos datos ya con un mayor nivel de detalle sobre distintos objetos que me ayuden a entender esos datos con facilidad y poder cambiar en cualquier momento el punto de vista de análisis. ¿Hasta dónde debería poder llevar en ese proceso de navegación que debe ser continuo? Es decir, yo puedo ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo en cualquier momento. Bueno, pues realmente un proceso correcto sería aquel que me pudiera llegar o me pudiera llevar hasta, si lo necesito, el nivel de auditoría de lo que ha pasado, pues a nivel de un apunte contable, una orden de venta, una factura, un cobro, un pago con un proveedor. ¿Vale? Entonces, requisitos, por resumir. Vamos a ser capaces de alcanzar esa eficiencia en 60 segundos, saber qué es lo que está pasando, si podemos hacer que todos los datos que cada empleado tiene que poder controlar estén en una única pantalla y además apuntábamos anteriormente desde cualquier lugar y dispositivo, en la que todo esté conectado, todo sea navegable y todo sea auditable. Para poner un ejemplo sobre esto, voy a mostrar sobre una plataforma que es BI2Go, que es la plataforma que nosotros implantamos en los clientes y con la que también pues, estamos desarrollando y desplegando proyectos en México a través de IEA. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de qué es esto de todo en una pantalla, todo completo, todo navegable, todo auditable. Voy a poner la pantalla completa. Bien, el acceso al sistema sería un acceso desde aplicación o desde web. En este caso tenemos un cliente cero que se llama y me estoy conectando con un usuario que tiene permisos de administrador, por lo tanto estoy pudiendo ver distintos paneles. Vamos a ver un ejemplo de un panel muy sencillo de ventas, donde estamos viendo una serie de indicadores que se obtienen por un lado. Estos dos indicadores en la parte superior se están obteniendo de órdenes de venta y estos indicadores de la parte inferior se están obteniendo desde información de facturación de ventas. ¿Vale? Se van a leer los datos de sistemas y a partir de ahí se concentran los indicadores que el usuario tiene que controlar en una única pantalla. Aquí estamos viendo porque esta pantalla no tiene por qué ocuparnos toda la pantalla. En este caso, digamos que está ocupando solo una sección de la pantalla. A partir de ahí decíamos que todo en una pantalla, esta es la visión de lo que debería controlar esta persona, que es una persona relacionada con el mundo de las ventas. Y decíamos, cualquiera de los indicadores vamos a poderlo activar para poderlo analizar en detalle. Visión completa. Visión conectada, visión relacionada. Si yo selecciono sobre el mapa o sobre cualquier objeto algo, en este caso he seleccionado una provincia, España, Madrid,
vemos que el sistema me aplica un filtro y toda la información que yo estaba analizando se está ajustando a la selección que acabo de realizar. Podría seleccionar cualquier otro o una serie de datos, en este caso de provincia. Podría seleccionar directamente sobre lo que pasa en el gráfico de evolución por meses. Bueno, selecciono sobre el mapa y estoy viendo qué es lo que está pasando en Madrid. Porque esto también es importante. Es decir, una de las carencias que solemos encontrar cuando estamos hablando de analítica de datos en las empresas es que al final, como estamos acostumbrados a obtener siempre la misma presentación de la información y entrar a los datos ya prefiltrando la información, estamos condicionando lo que analizamos ya desde el mismo proceso de la elección del informe que estamos utilizando. Lo que buscamos desde el punto de vista de una explotación eficiente de los datos, de un análisis eficiente, es ser capaces de ser, digamos, objetivos, transparentes y no prejuzgar nada, sino enfrentarnos a todos los datos que tenemos que controlar para, a partir de ahí, apoyándonos sobre esas presentaciones gráficas que nos facilitan la interpretación de los datos, poder bucear a ver qué es lo que realmente necesita nuestra atención. Bien, he seleccionado, decía, en este caso, Madrid. Aquí tengo un cliente en azul, datos de este año, en gris, datos del año pasado. Estoy viendo que las ventas están bajando. Es mi cliente más importante en Madrid. Y aquí estamos viendo datos de venta de este año. Y en este caso, a la izquierda tendríamos la evolución, caída de las ventas. Está claro que este es el cliente en el que estamos teniendo problemas. Lo estamos viendo también abajo, en la parte inferior. Tenemos una vista panorámica de los indicadores a controlar. En este caso ya estamos viendo en esta provincia, para este cliente pues tiene esta situación ya de caída de ventas, tanto en facturación como en órdenes de venta, y estamos viendo pues, que realmente la caída más significativa está ocurriendo no en todas las familias de producto, aquí lo estamos viendo ahora por familias de producto, sino fundamentalmente en esta. Y el sistema acaba de filtrar para este estado, para este cliente y para esta familia de producto lo que está pasando con esos productos. Y aquí tenemos la foto completa de esos productos y aquí tendríamos la foto completa de sus productos, donde estamos llegando ya a los datos, en este caso, de facturación, de márgenes, de número de clientes que nos compran el producto, de pedidos, etc. ¿Vale? Este es un ejemplo muy claro de cómo desde un panel muy sencillo podemos tener la capacidad de concentrar esa visión y bajar hasta el nivel de detalle que necesitemos. Esta visión aplica no solo sobre un único diseño, sino que la manera de presentar la información dependerá del tipo de usuario al que nos vayamos a dirigir. En este caso estamos viendo ya un panel también orientado a la parte de ventas, donde estamos viendo un panel con muchos más indicadores de facturación, más indicadores de remisiones, más indicadores de pedidos, lo pendiente de enviar a los clientes, la cobranza pendiente, y aquí, como vemos, pues realmente disponemos de distintos objetos que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando. De nuevo, buscamos Madrid, estamos bajando las ventas en Madrid y vemos como de la misma manera que estábamos haciendo antes, podemos sobre un entorno mucho más potente profundizar, pues ya vamos a ver el cliente y en este caso vamos a ver por productos. Estamos viendo hasta el extracto de las facturas, pero también podríamos ver lo que tenemos pendiente de servir de estos productos con este cliente, ¿vale? La filosofía es que el proceso de análisis sea, como decía, una aproximación en frío, sin prejuzgar qué es lo que está pasando, para a partir de ahí poder trabajar con la información y poder ir de todo a todo sin interrumpir ese proceso de análisis. Frente a una situación en la que buscamos un hueco a final de semana para poder analizar los datos, que pueden ser 1 o 2 horas, aquí estamos hablando de que los usuarios tengan acceso continuo al sistema, se conecten cuando haga falta y realmente puedan resolver bueno, pues sus consultas casi con la misma velocidad con la que nos estamos conectando a Google. Realmente hacemos una conexión, miramos los datos y a partir de ahí hemos resuelto la consulta desde cualquier lugar del dispositivo y pasamos a analizar otra cosa o pasamos a hacer lo que tengamos que hacer. ¿Vale? Voy a poner un último ejemplo de visualización de datos sobre lo que podría ser una visión no ya tan de ventas, que es más tradicional, como una visión de resumen financiero de información. ¿Vale? Este es un resumen de información financiera para la capa de dirección, donde estamos viendo pues, los datos a una determinada fecha. Vamos a cambiar la fecha. Bueno, y en este caso lo que vamos a poder hacer es, vamos a ver qué pasa con otros gastos de explotación que están creciendo. Este es un formato de presentación adaptado a la normativa española, pero es aplicable
a cualquier tipo de normalización contable de cualquier país, ¿vale? Estábamos viendo qué pasaba con otros gastos de explotación y aquí vemos pues, que realmente los gastos están en esta situación. Vamos a analizar, aunque estaban bajando los gastos, como han bajado las ventas, el peso de esta partida sobre el total de las ventas está subiendo. Vamos a ver los gastos a nivel de mayor detalle. Podríamos optar sobre distintos objetos que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando. Y aquí vamos a ver qué pasa con servicios profesionales externos. Estamos ya analizando a nivel de cuentas contables. Podríamos buscar cuál es la partida de gasto que más está creciendo. En este caso estamos viendo ya a nivel de proveedor y en este proveedor es donde está creciendo. Estamos bajando ya hasta los apuntes, hasta el extracto de las cuentas que hemos seleccionado. ¿Vale? ¿De acuerdo? La reflexión es, podemos alcanzar la eficiencia al analizar los datos y estamos muy condicionados a día de hoy por la tecnología que estamos utilizando. Bien, analizar los datos, como decía antes, es muy importante porque obviamente las decisiones están basadas en los datos que analizamos y en cómo los interpretamos, pero también es muy importante como una herramienta para alinear a todo el mundo dentro de una organización con, digamos, las pautas o el camino que quiere seguir la dirección. Retomando el ejemplo que estaba dando antes del coche, de que nadie compraría un coche a día de hoy que no tuviera en su panel de mando integrado pues, el velocímetro, la temperatura, el consumo de combustible, ¿vale? Pues sería muy complicado ir por las carreteras a día de hoy si no tuviéramos semáforos y no tuviéramos señales, ¿vale? La manera de mostrar esas señales o esos semáforos en una organización se basa en mostrar la información, es decir, el desempeño de las personas que están trabajando y compararla o mostrarla frente al objetivo definido o esperado por parte de la dirección, ¿vale? Es mucho mejor para cualquier persona el ser capaz de evaluar si está haciendo las cosas bien o mal por sí mismo y a partir de ahí, digamos, que tomar medidas correctivas, es decir, ser proactivo, a tener que tener una revisión mensual o semanal donde al final el responsable inmediatamente superior le está recriminando por no haber hecho determinadas cosas según estaba esperando la dirección. Probablemente aquí lo que ocurre también, y esto hay estudios que lo acreditan, lo que espera la dirección y lo que cree el empleado que espera la dirección son cosas distintas. Por lo tanto, el hecho de bajar toda esa visión completa, integrada, navegable, de la manera que, digamos, cada empleado pueda, digamos, necesitar, es importante y es fundamental para que en una organización las cosas funcionen en la dirección correcta. Bien. Expuesto esto, vamos a analizar una parte, digamos, más densa, que es la cuestión técnica. A día de hoy, creo que ha quedado claro o explicado por qué estamos haciendo las cosas pues, de una manera mejorable. Estamos utilizando una tecnología que está diseñada para obtener trocitos de información. Y eso nos está llevando pues, a ser poco eficientes y nos está llevando a consumir muchos recursos a nivel de IT, informática, y nos está llevando a que en las reuniones realmente no avanzamos, porque al final hay unas discusiones previas que nos pueden llevar mucho tiempo en muchos casos, que es identificar cuál es el dato correcto. Bien, a partir de ahí, digamos que la reflexión es, para conseguir ese objetivo que ya hemos visto que funcionalmente lo podemos alcanzar, ¿qué deberíamos de exigir a un sistema que nos dé esa capacidad de poder hacer esas cosas? Bien, yo diría que una de las primeras cuestiones es entender cuál es el proceso de creación y distribución de la información para poder ser eficiente. Y decía antes, algo muy sencillo y algo que tenemos absolutamente asimilado todas las personas a día de hoy que hemos tenido una primera aproximación con el mundo de la informática, y es que ganamos si podemos separar en capas las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, dentro de lo que es el proceso de creación y distribución de información, podemos separar ese proceso en 4 capas muy claras. Una primera capa tendría que ver con el apartado de extracción de los datos, la lectura de esos datos, ¿vale? A día de hoy, en esos informes, la extracción, el diseño y las medidas están empaquetados, son sandbox. Vamos a buscar separar esto en una plataforma que nos permita tener esto separado en capas.
capa de extracción, capa de lectura de datos. Lectura de datos en la que tenemos que buscar una solución técnica para que esa manera de leer los datos y de prepararlos nos permita relacionar todo con todo. Llegar a construir un concepto que a día de hoy se está, digamos, popularizando, que es el concepto de el data lake, y ser capaces de tener una estructura detrás que nos permita conectar los datos de facturación, de órdenes de venta, de órdenes de fabricación, de contabilidad, de cobros, de pagos, de compras, de producción, de lo que está pasando en el mundo web, donde estamos introducidos. Juntemos todo y hagamos que todo pueda ser relacionado con todo. Es la manera de poder hacer que esa visión esté completa y esté conectada y todo pueda ser navegable. Por tanto, tendremos que buscar plataformas que nos permitan hacer consultas en las que al final todo esté, digamos, cubierto por una red de consultas que trate todos los datos que tenemos que analizar posteriormente. ¿Vale? Por tanto, tenemos ahí una capa de extracción, un data lake. A partir de esa capa de datos extraídos o capa de datos leídos, podremos construir, o deberíamos de poder construir, un catálogo unificado de todos los indicadores que pensamos que los usuarios deben de poder analizar. Y a su vez deberíamos de poder definir todos los campos por los que esos indicadores deberían de ser posibles ser analizados, ¿no? Por tanto, digamos que capa de extracción, capa de repositorio, donde está, digamos, la definición de todas esas medidas que luego vamos a utilizar para analizar, y bien identificado, bien separado, probablemente ya no trabajada por digamos, un perfil tan técnico como el de las personas que tienen que saber cómo están organizados los datos para poderlos leer, sino ya un perfil mucho más orientado a negocio. Debemos de analizar la utilidad, debemos analizar la facturación, debemos analizar las ventas. ¿Qué es lo que debemos analizar? Pues que esté en ese repositorio y que realmente para cada indicador que vayamos a analizar haya una única medida. No haya 25 consultas en función de quién está mirando esa medida. Es la única manera de garantizar esa consistencia, que salga de un único proceso de lectura y que tenga una única definición como fórmula. Catálogo de indicadores unificado y centralizado. A partir de ahí tenemos la siguiente parte del proceso, que sería la de diseñar sobre esos datos que hemos leído en la capa de extracción y sobre esas medidas que tenemos disponibles y esos campos para analizar, tener la capacidad de poder diseñar lo que los usuarios deben de poder ver. Eso que veíamos antes, que he mostrado con un ejemplo, o con un par de ejemplos. Es decir, poder diseñar esas pantallas que necesita cada tipo de usuario para adaptarlas a, tú eres una persona que tiene que analizar datos de producción, te voy a poner los indicadores que tú necesites analizar en producción y te voy a dar el soporte para analizar esos datos de la manera que hemos visto. Visión completa, visión conectada, visión navegable, visión auditable. Analizas ventas, lo mismo. Analizas canales web, lo mismo. Pero donde todo puede estar relacionado. Y donde yo, si escalamos hacia la capa de dirección, puedo buscar un panel donde al final la dirección tenga la capacidad de poder juntar todas esas distintas perspectivas que hay en una organización, en un negocio, en una única pantalla si realmente lo requiere. Diseño de paneles, diseño de dashboards, en un entorno de diseño que realmente no tenga complejidad técnica, que pueda hacerlo usuarios sin necesidad de conocimiento de programación. Y también, ¿por qué no?, una capa de informes que puedan ser distribuidos de manera automática por email en formato PDF o Excel, pero que a la vez tengamos la garantía de que los datos que muestran estén perfectamente consistentes, salgan de la misma medida que hemos definido cuando estamos viendo ese dato, un dato, por ejemplo, la facturación del año actual, en el panel de dirección, ¿vale? Obviamente ajustada a la visión de la persona y con las restricciones de datos. Tú eres Pedro y tú solo puedes ver los datos de los clientes de Pedro, por supuesto, que son del estado de Jalisco. Bien. Tenemos capa de extracción, capa de catálogo de medidas, capa de presentación, donde pintamos lo que los usuarios van a poder utilizar y adaptamos esas visiones a los distintos perfiles de usuario. Y ya finalmente vamos con la capa de publicación, es decir, tenemos una serie de usuarios que necesitan tener acceso a esa información. Gestionemos quién puede ver esos diseños y con qué limitaciones pueden ver esos diseños. A partir de que tengamos una plataforma que nos permita hacer esto, tenemos una plataforma que nos va a permitir ser capaces de ofrecer ese entorno de explotación eficiente de información. Bien, aquí hago algún apunte más, porque para que esa información sea un soporte válido para todos los empleados, tenemos que también definir distintos escenarios de análisis de información que se dan en una organización.
la organización normalmente, la capa de dirección, necesita analizar los datos contables a mes cerrado contable. Los datos de ventas, pues probablemente no haga falta saber lo que está pasando en este momento si con eso voy a perder velocidad en la explotación de los datos. Me interesa tener una visión donde realmente yo pueda jugar y comparar cómo estamos a día de hoy con respecto al año pasado, con respecto al objetivo, pero pudiendo en esos paneles mover información de varios años de información. Bien, ahí necesitamos utilizar tecnologías que a día de hoy ya existen para que esa capa de lectura de datos y preparación tenga la capacidad de responder técnicamente a las exigencias de esos usuarios, que pueden encontrarse con la necesidad de manejar muchísima información, muchísimos volúmenes de datos. A día de hoy existen distintas tecnologías para trabajar con la información. Podríamos leer esos datos directamente a esos sistemas, pero ya hemos dicho que estos sistemas están pensados para meter, modificar y borrar datos. Por lo tanto, si queremos manejar muchos o grandes volúmenes de información o queremos relacionar todos esos datos, esa manera en la que ellos nos preparan los datos puede no ser la más adecuada. A partir de ahí, digamos que existen tecnologías que leen esos datos, los llevan a entornos que están optimizados para analizar la información y que realmente nos dan el soporte para poder encontrar todas esas posibilidades que decíamos antes, ¿vale? A día de hoy esas tecnologías, bueno, pues han evolucionado también, como todo. Hace unos cuantos años la tecnología tradicional de analítica de datos preprocesados es la tecnología de cubos OLAP. Bueno, esa tecnología sigue estando ahí, sigue siendo válida. Hubo una alternativa, hubo alternativas que optaron por, bueno, pues por, digamos, llevar la tecnología a un lenguaje mucho más, que fuera mucho más familiar con las empresas y con los responsables técnicos de las empresas. Entonces surgió la tecnología de análisis de datos en memoria. Es decir, teníamos prestaciones de la tecnología tradicional de BI, pero realmente la manera de preparar esos datos, aunque no tuviéramos todas las prestaciones, pues podemos alcanzar varias de esas mejoras que nos ofrecía ese rendimiento al cargar los datos en memoria, eran suficientes y era mucho más fácil desarrollar esos sistemas, ¿vale? Por lo tanto, tecnología OLAP, tecnología in memory, tecnología de data warehouse con índices en memoria es una tecnología que se está popularizando también y que permite alcanzar los rendimientos que estamos teniendo cuando no llegamos a más de 10 millones de registros de análisis por detrás, 10 millones de registros de facturación de ventas, son muchos datos. Decía que obviamente hay un avance a poder llevar la tecnología a más usuarios y democratizar también el acceso a la tecnología. Entonces, a día de hoy existen distintas tecnologías y esas tecnologías, para ser un soporte adecuado, como decía, no solo a la capa de dirección, sino a todos los empleados, deben de estar complementadas con la capacidad de poder acceder a los datos en tiempo real, que son los que operativamente necesitan las personas que están trabajando pues, en una planta de fabricación, en un almacén, o cuando estamos viendo la situación de deuda de un cliente, o cuando estamos analizando determinados procesos que realmente requieren la información online. Por lo tanto, a día de hoy diría que esa capa de extracción de la que hablamos antes tiene que ser capaz de conectarse y leer datos y poder trabajar de manera transparente, sin afectar para nada cómo trabaja el usuario con la información sobre todas sus distintas tecnologías. La elección de la tecnología dependerá del volumen de información, de los requerimientos y del presupuesto, obviamente, de cada empresa, ¿vale? Bien. La reflexión al final es la siguiente, es decir, a día de hoy hay una necesidad que decíamos afecta al gran porcentaje de las empresas grandes y pequeñas. Existe una tecnología que puede resolver estas necesidades, es decir, hay soluciones que técnicamente ahí podemos hablar, pues no solo de la plataforma BI2Go, que nosotros somos implantadores y fabricantes, sino pues hay tecnologías como Power BI, hay tecnologías como ClipView, hay tecnologías como Tableau, me dejaré muchas plataformas que están dando soporte a procesos de información. La reflexión que yo me gustaría transmitir es que, bueno, un proyecto de gestión eficiente de la información de la organización no es ir a buscar un visor que nos haga que lo que estamos viendo en un informe quede más chulo y sea interactivo, quede más bonito, sino que realmente la capa de presentación muchas veces es la punta del iceberg de un proyecto de BI. Lo importante es esa capacidad de poder leer datos, juntarlos, generar ese catálogo unificado y a partir de ahí dar el soporte para poder dar la foto que cada empleado, foto dinámica que cada empleado necesita para poder conocer y gestionar su responsabilidad. A partir de ahí, la reflexión es, desde nuestra experiencia, y ha sido un poco el objetivo de nuestros últimos años de investigación y desarrollo de innovación,
ha sido, bueno, pues existe la tecnología, pero no ha llegado a las empresas, no se ha democratizado. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ahí? Pues realmente nuestro objetivo ha sido desarrollar una propuesta tecnológica que fuera capaz de ir reduciendo, si no eliminando, todas esas barreras que a día de hoy una empresa que se quiera aproximar al mundo del análisis eficiente de información se encuentra y que tienen que ver fundamentalmente con el coste, ¿vale? Entonces, desde VIAP, en México, desde B2Go en España, la manera de reducir todas esas barreras pues ha sido intentar atacar, por un lado, el coste de desarrollo de implantación de cualquier proyecto de estas características a una empresa para dar realmente un soporte eficiente a toda la organización. Decía que la capa de presentación es la punta del iceberg, ¿vale? La manera de poder dar ese soporte en modo casi paquete de contenido plug and play a las empresas es poder tener una plataforma que pudiera paquetizar los contenidos de BI y ofrecerlos como producto, que realmente son soluciones que ofrezcan puntos de saque de proyecto, donde luego una empresa, si necesita personalizar esos proyectos, lo puede hacer, pero que realmente de saque se encuentren con ya un desarrollo donde hay una capacidad de poder extraer y disponer de un repositorio e incluso de unas plantillas de diseño que den ese soporte desde el minuto 1 para poder analizar ya los datos de lo que está ocurriendo en una organización, ¿vale? Desde nuestra experiencia lo que hemos intentado es resolver lo que es core en cualquier RP, es decir, ofrecer paquetes de contenido que resolvieran lo que es la analítica de los datos de venta, órdenes de venta, remisiones, facturación, cobros, lo mismo con las compras, stock y contabilidad, ¿vale? Y a partir de ahí poder ofrecer una propuesta que pueda ir actualizándose en el tiempo. En segundo lugar, hay una cuestión que tiene que ver con la infraestructura. Estas tecnologías tradicionalmente requerían de instalar un servidor y una serie de licencias de servidor para poder tratar todos esos datos a día de hoy. Existen opciones y existen alternativas para poder eliminar y reducir todas esas barreras y disponer de toda esa capacidad de crear esos data lake desde una tecnología tan común y tan extendida como un SQL Server Express, ¿vale? Como plataforma, digamos, de concentración y de generación de esa capa de extracción y de ese repositorio. A partir de ahí, digamos que somos capaces en coste de poder llegar a desplegar un centro de información, un soporte adecuado para poder analizar la información desde escenarios de coste donde realmente el único requerimiento puede ser un PC de sobremesa con un Windows 10 Pro, ¿vale? Y un SQL Server Express. Y en último lugar, lo que haría falta también es poder disponer de la capacidad de poder desplegar este tipo de tecnología, no solo a capa de dirección, sino de poderla llevar a todos los empleados. Y para eso es crítico y es fundamental el poder abaratar los costes de licenciamiento de estas tecnologías. Y yo creo que este es un paso que se ha producido de manera generalizada en los últimos 2 años, ¿no? Donde realmente hay, pues ya hay plataformas donde estamos hablando de unos costes de licencia por usuario en torno a los $10 por usuario al mes, que realmente permiten poder llevar esta tecnología. Obviamente, si el coste es menor, pues más capacidad de poderlo desplegar dentro de las organizaciones, ¿eh? Pero, insisto, existe la tecnología como reflexión final, se puede adquirir en unas condiciones excepcionales y donde realmente el retorno a la inversión pues es inmediato, porque no tiene un coste, es una cuota, donde al final este tipo de tecnologías se pueden adquirir en este momento y se pueden consumir en modo cuota mensual. Y sinceramente, la base de la reflexión de cualquier organización y de cualquier mejora de cualquier proceso dentro de la organización debería arrancar de un análisis correcto y eficiente de los datos. Por lo tanto, y de la relación de esos datos con muchas otras cosas, ¿vale? A partir de ahí, pues animo a, bueno, analizar realmente oportunidades de mejora que hay en este aspecto como manera de poder dirigir y de poder gobernar y de poder involucrar y de generar proacción en las empresas a todos los niveles, buscando estructuras mucho más horizontales, menos jerarquizadas, ¿vale? Y donde realmente cada empleado pueda aportar su experiencia y su esfuerzo en mejorar esos procesos de trabajo diarios. Pues bien, creo que estamos en tiempo para poder abrir el turno de preguntas y encantado de poder haber participado, de poder haber transmitido lo que es la visión que nosotros tenemos de la tecnología y espero que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, José. Y efectivamente, vamos con la sección de preguntas y respuestas. Gabriel Noriega pregunta, dices que los sistemas normalmente son diseñados para la captura, registro y modificación de los datos, pero no para la consulta y reportes. ¿Qué recomendaciones podrías dar a los desarrolladores en el diseño de bases de datos y sistemas
para facilitar la consulta y el reporte. Tips que consideres que actualmente no se realizan. Gracias. Bueno, es que yo creo que la función de los sistemas de capturar, modificar y borrar datos, en este momento, a día de hoy, la tecnología está muy diseñada y optimizada para eso. Pero ese análisis, esa manera de reflejar la información y tratar la información que está basada en procesos, choca con la realidad de la persona que quiere analizar los datos, donde realmente quiere relacionar todo con todo. O sea, que realmente son, digamos, dos aspectos en donde quizás, donde sí que se está avanzando, es en la potencia de estas bases de datos relacionales, donde a día de hoy se está buscando, y hay fabricantes, por ejemplo, SAP, tiene un entorno de trabajo que es HANA y que realmente ya los datos que estamos metiendo en su modelo de datos relacional son cargados en memoria. Y esos datos ya podrían ser consultados de manera pues, potente, ¿no?, en volumen de información. Sin embargo, también diría que cuando queremos impactar un sistema que está trabajando en entorno de producción con analíticas de este tipo, muchas veces el propio proceso de análisis debe estar un poco aislado de ese proceso operativo, porque si tenemos a 40 usuarios lanzando consultas sobre todos los datos de ventas de los últimos 3 años en un sistema, esas consultas pueden estar impactándonos sobre el entorno y el rendimiento del sistema de producción. Y probablemente no tendría mucho sentido dimensionar esa infraestructura en servidores, en motores de base de datos, etcétera, para poder atender ese tipo de petición cuando realmente tenemos ya una manera de trabajar con la información que es muy sencilla, y es leamos los datos, pero leámoslos desde un sistema que esté diseñado para analizarlos y que esté optimizado para responder todas esas consultas, y donde insisto que realmente la tecnología de hoy puede ser tan básica como un PC de sobremesa, como un Windows 10 Pro y un SQL Server Express. Es decir, la cuestión es entender que son dos conceptos distintos, y esos conceptos casan muy mal con decirle a un, digamos, un CEO de una empresa que cuando va a lanzar el dato de ventas o se tiene que esperar 15 minutos o necesita invertir 9.000 euros en un servidor, 9.000 dólares en un servidor, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy hay una relación de coste-beneficio donde sigue teniendo sentido el plantear escenarios de análisis que para determinados escenarios pues estén, digamos, soportados sobre un soporte que no debe ser realmente el del diseño del modelo relacional que estamos creando para poder dar, digamos, esa presentación de datos a los usuarios que están metiendo los datos en pantalla. Insisto, a día de hoy la tecnología va evolucionando. Microsoft tiene la tecnología tabular, tiene tecnología de índices en memoria, se pueden clonar bases de datos en caliente y estar generando índices que no hacen falta en el entorno de producción, pero es en entorno de análisis. Bueno, la cuestión es hasta qué punto toda esta tecnología evoluciona y baja en costes como para que realmente podamos dotarlo ya directamente en los propios sistemas sin que eso nos afecte pues, a una persona que está haciendo una venta o está haciendo un cobro o está trabajando en una orden de fabricación y vea que el proceso le va más lento, ¿vale? Yo creo que hay que adecuar la tecnología al uso y dimensionarla correctamente económicamente, y a partir de ahí pues está claro que cuanto más avance esta tecnología, pues más se podrán hibridar esos dos escenarios. En este momento lo habitual es separarlos, ¿eh? Si bien es cierto, insisto, que los datos de lo que está pasando en este momento sí que necesariamente se tienen que trabajar sobre el escenario de trabajo de datos en tiempo real de los sistemas en modo relacional, ¿vale? Excelente, muy completa tu respuesta, muchas gracias. Tengo Gracias. otra pregunta que dice, ¿cuál es la importancia que consideras que tienen las tecnologías como blockchain en la generación de informes, tanto al interior de la empresa como para los reportes que presentan hacia otros usuarios fuera de la empresa? Bueno, yo creo que el blockchain es una tecnología de certificación de autenticidad que puede ser utilizada para enviar información. Esto está claro. Es decir, si yo quiero asegurar que esa información que estoy enviando es auténtica, podría meterle cifrado. Si yo quiero asegurar que los usuarios abren determinada información, podría tener claves de cifrado, ¿vale? A día de hoy, en la tecnología de análisis todavía no está tan integrada esa información, está más vinculada al mundo de la validación de los procesos y el mundo contractual, ¿vale? En cualquier caso, sería una cuestión de securización del acceso a la información lo que podría proporcionar blockchain y de autenticidad, la autentificación de los usuarios que emiten y que reciben esa información. Excelente, muchas gracias. Roberto Herrera Araiza pregunta, ¿no es nocivo una concentración masiva de información?
Yo creo que no es que, vamos a ver, concentración masiva de información, la información que se tiene que concentrar es la que se vaya a analizar. A partir de ahí, el exceso de información, obviamente, genera redundancias y genera sobrecostes y genera de todo. Pero en las organizaciones a día de hoy se analizan datos. La cuestión es tener el soporte y la infraestructura, y a día de hoy todo esto se ha abaratado muchísimo y se puede democratizar el acceso a esta tecnología sin entrar en esos errores, ¿no? Es decir, las empresas ya analizan datos. La cuestión es hacerlo más eficiente. Las empresas pueden analizar mucha más información de la que necesitan. Bueno, pues habrá usuarios que estarán perdiendo el tiempo, ¿eh? Pero yo creo que a día de hoy, y esa filosofía nosotros la hemos trasladado a nuestros paquetes de contenido, a día de hoy no tiene sentido a una empresa ir a contarle que tiene que desarrollar un proyecto de mejora en la eficiencia de información y partir de una consultoría en la que la primera reunión se le pregunta al cliente ¿qué es lo que necesitas analizar? Esto está más que inventado. Todos sabemos lo que analizamos a nivel de ventas, todos sabemos lo que analizamos a nivel de compras, todos sabemos lo que analizamos a nivel financiero. Es posible que, como consecuencia de esa manera de trabajar con la información, mejoremos los datos, busquemos enriquecer la captura de los datos, pero bueno, yo creo que ahí, en la lógica de lo que analizamos ya y del tiempo que dedicamos a analizar la información, es donde nos tenemos que centrar, no en analizar cosas que ahora mismo ni siquiera nos hemos planteado que podamos analizar, ¿vale? Hay que gestionar de manera correcta los recursos y hay que dedicar tiempo a ser eficiente en lo que hacemos en el día a día. Y eso lo conocen todas las empresas. Claro, totalmente de acuerdo. Lisette Mejía pregunta, ¿este tipo de sistemas como B2Go se conectan a un ERP de la empresa o B2Go ya es uno? No, estos sistemas son sistemas de visualización, de tratamiento de información, de creación y distribución de información. Por lo tanto, son sistemas que están diseñados y han nacido para conectarse con datos que están alojados en otros sistemas, ¿vale? Nuestra propuesta, y dentro de ese escenario de democratización, lo que nosotros hemos hecho es desarrollar ya pues, esas propuestas de paquete de contenido que puedan ofrecer un punto de saque eficiente con sistemas que están muy extendidos, como puedan ser, por supuesto, las soluciones de Compaq. También podríamos conectar con soluciones de Aspel, podríamos conectar con soluciones de SAP, con soluciones de Microsoft, con soluciones de los distintos fabricantes. Pero son sistemas, y no solo eso, es decir, eso a nivel de RP, pero podríamos obtener datos de lo que estamos haciendo en nuestros accesos web desde Google Analytics, podríamos acceder a datos de cosas que tenemos tratadas en la Excel. El otro día estaba haciendo una presentación a una empresa que se dedica al sector agro y me decía, oye, ¿puedo relacionar yo mis datos de ventas con la temperatura que ha habido en un determinado país en un momento determinado, en una campaña? Por supuesto que sí. Al final la idea es no tener que ir a relacionar todos esos datos, todos esos puntos ciegos que comentaba yo al principio, de manera manual, porque entonces, primero no lo hacemos, segundo, cuando lo hacemos, va a generar muchos puntos ciegos. La idea es ser capaces de diseñar los paneles que nos ponen en pantalla, los indicadores que son relevantes para nuestros procesos de gestión, de organización y de toma de decisiones, ¿vale? Y a partir de ahí, sí, la respuesta es sí, son sistemas diseñados para conectarse con datos que están en otros sistemas y para leer datos y para mostrar esos datos y distribuirlos de manera eficiente. No son sistemas que per se vengan con su pantalla de meter facturas o pedidos porque son las que vamos a analizar. No, son sistemas que se conectan a esas plataformas. Excelente, muy completa tu explicación. Otilia Barrera pregunta, ¿desde dónde se alimenta la información para generar todo el proceso? Es decir, ¿se genera al momento? Bueno, lo comentaba antes, en función del tipo de requerimiento, del tipo de perfil del usuario, una persona que está trabajando en un almacén, no puedes presentarle la información de lo que pasó ayer, necesitas presentarle la información de lo que está pasando ahora. En este caso, digamos que los sistemas deberían de conectarse, B2Go lo hace, a los datos en tiempo real de lo que está pendiente de servir en este momento con los clientes, ¿no? O qué es lo que está pasando en la planta de producción con una determinada orden de fabricación, si tenemos problemas, mermas o tenemos piezas defectuosas. Eso lo tenemos que poder ver en tiempo real, ¿vale? A partir de ahí, esta tecnología de poder consultar y aplicar esa misma filosofía de una única consulta que se pueda conectar con otras cosas para mostrar información relacionada. Pero también es cierto que si eso lo aplicamos en tiempo real, hay una necesidad y hay que ir a buscar los datos a esas tablas donde se están metiendo los datos, porque la consulta del día la estamos haciendo mediante informes y debemos de poder tener todas esas prestaciones que hemos visto antes en la presentación, con esa interactividad, esa capacidad de poder acceder desde cualquier dispositivo y esa facilidad de análisis y de interpretación, pero sí que es cierto que cuando queremos analizar los datos de los últimos 3 años de toda una organización en ventas, compras, stock, contabilidad, si hiciéramos eso en tiempo real, esos datos no responderían. Por lo tanto, hay sistemas
o hay, digamos, capacidades que nos deben de permitir de poder hacer una conexión con esa base de datos SQL, Oracle, MySQL, Postgre, lo que sea, y atacar esas tablas y mostrar y generar un modelo que nos dé la capacidad de poder presentar esos diseños a los usuarios, igual que si hiciéramos un informe, pero con las capacidades avanzadas que hemos visto y con la separación de esas capas, y también debe dar el soporte de poder leer los datos, tratarlos, optimizarlos, digamos, de alguna manera separarlos del entorno de producción para que no afecte el rendimiento y nos dé esa capacidad, esa velocidad de análisis de poder relacionar todo. Y ahí ya hay escenarios de datos preprocesados, que también lanzan consultas a esos sistemas donde están los datos y donde se están generando en cada momento, pero donde ahí ya se define, pues mira, los datos se van a procesar todos los días a la 1 de la mañana, para que realmente al día siguiente nos encontremos con todos los datos hasta ayer procesados y disponibles para análisis. La jugada también, lo interesante de una plataforma como BI2Go, es que nos permite combinar en un mismo panel datos en tiempo real con datos preprocesados. Por lo tanto, no tenemos por qué renunciar a nada, ¿vale? Pues muchísimas gracias. No me queda nada más que agradecerte tu tiempo, el haber estado aquí. Y pues bueno, que descanses porque allá ya va a ser de noche, ¿verdad? Queda poquito, queda poquito. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y un privilegio poder estar aquí participando con vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, por el esfuerzo que habéis hecho, por lo bien que lo habéis organizado todo y también, por supuesto, a las personas que están dedicándonos su tiempo a que les contemos estas cosas que espero que hayan sido interesantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Inspire Innovation agradece a todos los presentes por haber asistido a esta conferencia y agradece también a José Alegre por haber sido parte de nuestro primer congreso online. Un gusto y un honor haberte tenido con nosotros.